¿qué necesitamos nosotros para que ese gran mover de Dios pueda continuar en nosotros? Vamos con la palabra Moisés. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nótese esta palabra, este mismo Jesús. Señor, te agradezco esta oportunidad tan linda que tú me das de poder estar frente a este micrófono. Porque, Señor, este micrófono me permite llegar a cientos y, por qué no, a miles de personas. Ciudades, ahora por el internet, países, casas, hogares, campos, ciudad. Te pido que me des gracia para predicar. Dame la dicha. Sí, Señor, dame la dicha, la alegría de ser usado por el Espíritu Santo. Si tú me usas, habrá regocijo. Será tu palabra como un bálsamo que alienta, que levanta, que fortalece y que bendice al débil. Si tú me usas, seré yo bendecido y podré bendecir a otro. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén y amén. Bien, estamos hablando del tema avivamiento. Comenzamos hablando qué es un avivamiento. Luego hablamos de uno de los más grandes avivamientos de la historia, el avivamiento de la calle Azusa en California, en los Estados Unidos en el año 1906, y algunas características que había por ejemplo, en aquel tiempo, que tenían los creyentes y que tenemos nosotros hoy para recibir esa bendición. Hablamos que había una gran hambre de Dios. Lo segundo que dijimos, que había un gran amor mutuo, amor el uno por el otro. Y resaltamos esta parte porque a veces queremos un avivamiento y ni siquiera nos amamos, ni siquiera a veces nos respetamos, ni siquiera nos saludamos. ¿Y en qué se conocerán que son mis discípulos? En que os améis unos a otros. ¿Cierto? Hace poco también supimos de un movimiento espiritual allá en Asbury, en una universidad, en un pueblo muy pequeño en Estados Unidos, como a través de un sencillo predicador joven, de un mensaje del amor de Dios, nace un mover tan grande que gente de todo el mundo viajó para estar en ese culto que duró cientos de horas y se trataba de una reflexión en una universidad nada más. La centralidad del amor. Lo segundo, entonces, el amor unos por otros. Lo tercero, que hablamos de una entrega a la Biblia como la palabra de Dios. Eso lo hablamos ayer, que la Biblia fue reconocida como la palabra de Dios y que todo el movimiento, ¿cierto? Especialmente el líder, el anciano Simon, siempre quería comprobarlo todo con la palabra de Dios. No era simplemente algo de experiencias religiosas, sin sentidos, sino que quería ver si estaba todo conforme a la palabra del Señor. Entonces, lo tercero tiene que ver con una entrega a la Biblia como la palabra de Dios. Lo cuarto, la dedicación a un evangelismo y las misiones que estaban llenos del poder del Espíritu. Y hablamos ayer de eso un poquito, ¿cierto? Sobre evangelismo, sobre misiones, como no puede haber un avivamiento si no hay un crecimiento. Yo escucho gente decir: nosotros estamos en un avivamiento, somos una iglesia, somos 15 hermanos, y llevamos años, no han ganado a un vecino, no han ganado a un familiar, no han ganado a nadie, y posiblemente, no dudo de las experiencias que puedan tener,
¿cierto?, la manifestación del Señor, pero avivamiento es más que eso. Avivamiento despierta hambre, celo por las almas, y también el avivamiento hace que la iglesia se dedique al evangelismo, a ganar almas, a llorar por los perdidos, a clamar por ellos. Y lo quinto, el avivamiento trae y trajo en tiempo de Simon, ¿cierto? El avivamiento allá en Azusa, trae la dedicación a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, la gente que quiere avivamiento quiere ver a esa iglesia del Nuevo Testamento, no quiere que haya una diferencia. O sea, si el Señor lo hizo ayer y yo quiero un avivamiento, yo tengo que desear que la iglesia de hoy sea como es la iglesia de ayer. Y cuando hablo de ayer no me refiero al año 1920, ni el 50, no, ni el 40. Y yo no estoy hablando de eso, porque a veces decimos la iglesia de ayer y hablamos de puras tradiciones, estructuras humanas. No, yo estoy hablando de la iglesia primitiva. Entonces cuando uno tiene el llamado a un avivamiento, hay una dedicación a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que dice que tenían todas las cosas en común, la iglesia donde no había necesitado porque había un amor por el prójimo. La iglesia de ayer es la iglesia que se reunían, comían, ¿cierto?, el pan con alegría, con sencillez de corazón. Es la iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la iglesia de oración. Esa iglesia, no otra iglesia. O sea, queremos ver, el que quiere ver un avivamiento, quiere ver la iglesia como es en la Biblia. Hay algo que marcó mi corazón, y cuando en 1909 acá en Chile, el Señor por su gracia envió un gran avivamiento, comenzó en un estudio de la palabra. Nótese, en la escuela dominical, en el estudio de la palabra, estaban estudiando sobre el libro de los Hechos, y ahí aparece el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y entonces un hermano le pregunta al pastor Huber, ahí en Valparaíso, 1909, vuelvo a repetir, y le dice, ¿y hay algún impedimento de que eso mismo que pasaba en la iglesia, en el libro de los Hechos, pase en este tiempo? Y él le dice, no, salvo nosotros mismos. O sea, el único impedimento somos nosotros. No es que Dios se cansó, no es que eso fue para la iglesia, como dicen algunos hermanos fundamentalistas, que la iglesia estaba débil, la primera iglesia necesitó los dones y ya no los necesitamos. No hay ningún impedimento. Sigue siendo Dios el mismo. Sigue siendo Dios el mismo. De ayer, de hoy, el que sanó ayer sigue sanando hoy. El que perdonó ayer sigue perdonando hoy. El que libertó ayer sigue libertando hoy. Aleluya. Ese Dios de ayer es el Dios de hoy. Entonces, él dice ningún impedimento salvo el que nosotros tenemos. Entonces estaba leyendo un artículo, porque todo esto yo saqué algunas notas de un artículo. Hay cosas que Dios trata conmigo, me enseña a Dios, me inspira a Dios, pero hay otras cosas que yo también, ¿cierto?, las leo. Y estaba viendo la experiencia de un predicador que dice que fue a Roma y fue a ver el gran fresco de Miguel Ángel, que se encuentra en el techo, ¿cierto?, de la Capilla Sistina. Es un hombre que cuando no era cristiano tuvo la oportunidad de visitar ese lugar en el Vaticano, y cuando salió dice que se fue muy desilusionado y se preguntaba qué era considerado, porque como una obra de arte tan grande, si él no le veía nada hermoso, nada grandioso. El techo estaba muy oscuro, porque habían encendido tantas velas en la iglesia, ¿cierto?, que el humo de las velas
habían tapado la obra de arte. Entonces, como resultado de todos esos siglos que las velas encendidas habían producido una capa de hollín. ¿Se da cuenta que producen una capa de hollín? Entonces, él dijo, yo no veo, esto no es una gran obra de arte. Pero pasaron los años y volvió a visitar la Capilla Sixtina y dice que se dio cuenta que en los años que había transcurrido de esa primera visita, había limpiado el techo, ¿cierto? El cielo raso, y ahora había un derroche de color, detalles, y pudo ver, ¿cierto?, todo lo que había creado Miguel Ángel, y dice que lo vio que todo resplandecía. Y entonces vino a su mente lo que está viniendo quizás a la suya también, y diciendo esto es lo original, solo que el humo, el hollín de los siglos han ido opacando la gloria de este hermoso cuadro. Y yo creo que tenemos que volver a la iglesia original, porque un avivamiento nos hace volver a la iglesia original. Y yo creo que el hollín de nuestras tradiciones, de nuestro celo denominacional, la gente no está viendo la obra de arte que es la iglesia, sino que está viendo nuestros errores. Y necesitamos que Dios nos limpie, que Dios saque esas capas que han hecho de nosotros una iglesia que no es la iglesia que fundó Jesucristo. Hay capas de tradiciones sobre nosotros por las cuales a veces peleamos, nos enojamos. A veces como predicadores hablamos de otros ministerios porque no nos gusta cómo ellos trabajan. Acá damos 3 gloria a Dios, allá no dan gloria a Dios. Acá usamos corbata, allá no usan corbata. Acá somos de esta manera y allá no son de esta manera. Discúlpeme. Y todas esas cosas van haciendo que la gente no vea el reflejo de lo que es la iglesia. La iglesia es más que nuestra doctrina. La iglesia es más que nuestra denominación. Entonces a lo mejor el hollín, el humo, han traído frialdad a la iglesia. Y la gente no quiere saber nada con la iglesia. Hay mucha gente que se recluyó en una casa y dijo, yo creo en Dios, pero no creo más en la iglesia. No creo en el sacerdote, no creo en el cura. Y otros, yo no creo en los pastores. Y se acabó, me quedo en la casa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Porque no creo en los hombres. Porque hay cosas que han ido opacando la gloria de Dios en nosotros y la gente no puede ver la gloria de Dios. No puede ver la verdadera palabra, la doctrina, porque nosotros hemos visto solamente a través del lente de nuestra teología bíblica y sistemática y no nos movemos de lo que alguien un día nos dijo. Hay cosas que ni siquiera nos convencimos ni las entendemos, pero bueno, ahí estamos, porque alguien me lo dijo. Y tantas cosas han manchado la iglesia. Han manchado la iglesia. Pero cuando viene un derramamiento del Espíritu Santo, fue pensado como un movimiento de restauración. La iglesia necesita ser restaurada. Tú y yo necesitamos ser restaurados. Yo y tú necesitamos ser restaurados al estado original de esa iglesia donde hay un amor verdadero, genuino, real, donde no es una capa de religiosidad. Queremos ver a Cristo brillando en nosotros.
¿Por qué leí este versículo? Yo lo tengo marcado hace muchos años. Cuando Jesús se va al cielo, dice que están sus discípulos mirando y aparecen dos ángeles que le dicen, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. Esa frase, este mismo Jesús. No otro Jesús. El mismo Jesús que habéis visto ir, le veréis venir. En otras palabras, lo que significa esto, que nosotros tenemos que ver al mismo Jesús que predicaron los apóstoles. No al Jesús moderno que hoy día parece un coach motivacional. Porque a Jesús, si la gente homosexual lo vuelve, ¿cierto?, de una manera y dice, no, si Jesús es puro amor y Él acepta la homosexualidad y arregla la Biblia al gusto de ellos. Estos movimientos nuevos homosexuales lo arreglan y se acabó. Si quieres ver a un Jesús medio político, revolucionario, también lo puedes pintar como un revolucionario, un activista político, como un comunista, o capitalista, no sé, le puedes poner el traje que quieres al Jesús. Puedes poner al Jesús tirano nomás, al puro Jesús que usó el látigo y olvidarte del Jesús tierno. Y cada uno le da el tinte que quiere a Jesús, pero un avivamiento trae al mismo Jesús. A ese Jesús que no es invención humana. A ese Jesús que es el mismo. Vuelvo a repetir que sanó ayer, sigue sanando hoy. Al que resucitó muertos ayer, sigue resucitando muertos hoy. Al que perdonó a la mujer prostituta ayer, sigue perdonando a mujeres de mala fama hoy. A ese Jesús, al mismo Jesús, al que habló contra la codicia, la avaricia, lo trae el avivamiento. ¿Qué significa restaurar la iglesia? En otras palabras, que las cosas que creían los primeros cristianos nosotros las creemos. Que la iglesia vuelva a reunirse, ya no separada por clases sociales. Porque hoy día la iglesia está separada por clases sociales. Este tiene más dinero, este no tiene. No, tenemos que volver a ser esa iglesia sencilla y humilde. Y si Dios te bendice, gloria a Dios. No podemos permitir que haya separación entre ellos y nosotros. No, creamos lo que ellos creían. Conduzcámonos como ellos se conducían. No es que pensemos y digamos, nosotros vamos a hacerle un cambio a la iglesia, vamos a hacer, cierto, un arreglito a la iglesia, vamos a ajustar algunas cosas que a mí no me gustan, a mí me gusta la iglesia de esta forma. No es que un avivamiento no cambia, no remenda, un avivamiento, aleluya, anhela volver a esa primera iglesia. Y yo no sé cuántos de los que hoy me escuchan anhelan volver a esa primera iglesia. A esa iglesia que ama a Dios. En otras palabras, el avivamiento hace volver ser a la iglesia descrita por el Nuevo Testamento. Este mismo Jesús, como necesitamos hoy día predicar el mismo Jesús. Los tiempos cambian, Jesús no cambia. Como necesitamos un Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo.
La Biblia dice que Él mandará la lluvia temprana. Yo creo que la lluvia temprana cayó en el libro de los Hechos capítulo 2, pero dice también que mandará la lluvia tardía. Como fue la lluvia de la mañana, va a mandar la lluvia de la tarde. Y yo creo que la lluvia tardía es la lluvia que yo espero hoy. ¿Hay alguien que me diga amén? ¿Cómo necesitamos? Escuchaba a un anciano que vivió el avivamiento en la calle Azusa. Y no fue un actor principal, no es que él fue un predicador, no, fue un borracho, nada más que un borracho que el Señor lo liberó del alcoholismo y que se convirtió a Cristo. Y cuenta las experiencias que él vio en ese tiempo y cómo profetizaron un avivamiento para el tiempo final. Esa gente llena del Espíritu profetizó un avivamiento. Profetizó un avivamiento. Yo creo que necesitamos nosotros que el Espíritu Santo vuelva a despertarnos. A despertar la iglesia. Es otra cosa cuando Dios desciende. Cuando cambia el ambiente. Cuando desciende el Señor no necesitamos hacer tantos esfuerzos nosotros. Él se encarga. Como Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero cuando no desciende el Señor, tenemos que hacer más esfuerzo. Como dice el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, del capítulo 10, verso 10, dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. O sea, si un hacha pierde el filo, nos vamos a cansar más. Quizás cortemos igual. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. O sea, si el hacha está afilada, vamos a cortar más árboles. Si viene el poder de Dios sobre nosotros, vamos a ser más efectivos. Mi mensaje va a ser más efectivo, más fructífero. Y me viene a la memoria una experiencia que tuvimos con mi padre hace ya unos 17, 18 años atrás. Fuimos a ver al pastor Efraín Matus Maldonado. Él estaba moribundo, ya estaba muriendo en su lecho. Cuando llegamos a verlo, la familia dijo, no, él está durmiendo. Porque habían ido otros pastores a verlo y no habían podido entrar a la casa. Él tenía una buena situación económica, era un hombre próspero. Y era pastor también, fue un empresario y un pastor. Y este varón llevaba más de 50 años de ministerio. Nació en la Metodista Pentecostal de Jotaveche. Y este pastor estaba ahí y la familia no dejaba pasar a nadie cuando de repente un hijo, alguien le dice, están los pastores Lago, está el pastor Carlos Lago, que hoy mi obispo Carlos Lago, en ese tiempo él no era obispo, y está el evangelista, el pastor Daniel. Dice, hazlos pasar. Cuando venga gente como esa, dijo, tú tienes que hacerlos pasar. Si ustedes no me despierten, yo me hubiese enojado con ustedes. Había algo especial, no es porque nosotros fuéramos especiales. Quiero que usted entienda a lo que voy. Cuando llegamos, oramos por él, cantamos un coro. No hay imposible para Dios, y no lo hay, no lo hay. Mi padre oró por él y le dijo, ¿y por qué no ora por mi hijo Daniel, que es un joven predicador? Y él
me puso él se incorporó, se sentó en la cama, el anciano. Yo me arrodillé en la cama y él puso sus manos sobre mí y me dijo, sigue la senda pentecostal. No prediques con bosquejo, me dijo. Deja que el Espíritu Santo te guíe, porque no hay mensaje más fructífero, me dijo, que tenga más frutos que el mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Oró por mí. Luego nos fuimos, supimos que él partió a la presencia de Dios. No significa que yo no puedo usar un apunte, pero entendí claro el mensaje. Yo no dependo de un apunte ni de un comentario bíblico. Son buenos, enriquecen mis mensajes. Yo dependo de la gracia de Dios y de la unción del Espíritu Santo. Porque no hay nada más fructífero que un mensaje ungido, dirigido por el Espíritu Santo. Nada. Nada. No hablo de emoción, de gritos y pataleo. Porque a veces confundimos la transpiración con la unción. No hablo de eso. Eso depende del carácter, de la forma de ser, el temperamento del predicador. Yo me siento acá y no grito detrás de este micrófono porque estoy solo. Me ponen un púlpito y me transformo, me emociono. Veo a la gente llorar, decir amén, gloria a Dios y mi mensaje cambia porque es mi temperamento, mi forma de ser. Pero la unción no tiene que ver con gritar. La unción no tiene que ver con la homilética, con la hermenéutica, con la dicción que tiene el predicador. La unción es algo que toca el alma, que toca el corazón de la gente. Este mismo Jesús, un avivamiento entonces, el punto número 5 es, trae dedicación a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. No puede haber una iglesia. ¿Cuál es el modelo? La iglesia del Nuevo Testamento, ese es el modelo. No es el modelo la iglesia del pastor Daniel Lagos, la del pastor tanto, fulano, o de este porque tiene miles de personas. No. El modelo es la iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia que ora, que permanece en los fundamentos de la doctrina de los apóstoles, que tiene comunión, que tiene sencillez de corazón. Es una iglesia que tiene temor de Dios, que tiene pasión por Dios, que tiene dedicación a Dios, que lo único que le importa es Dios. Ese es el modelo. No hay otro modelo de iglesia. Voy a repetir los puntos de lo que tenían los hermanos de la calle Azusa. Punto número 1, tenían un hambre por Dios. Punto número 2, un gran amor mutuo. Punto número 3, una entrega a la Biblia como la palabra de Dios. Punto número 4, la dedicación a un evangelismo y unas misiones que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y punto número 5, la dedicación a restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. Ese, ¿cierto? Ese perfil tenían los hermanos en la calle Azusa. Quiero terminar con esto. Habrán cosas que han empañado a lo mejor la imagen de la iglesia primitiva. Pero hoy Dios trae esa imagen a través de la palabra, del Espíritu Santo. Yo quisiera terminar este tema que lo tenemos en 3 partes, lunes, martes y miércoles, si quiere volver a verlo y anotar, con una reflexión. ¿Qué le parece si
si todos los que estamos escuchando este programa le decimos al Señor, manda otro Pentecostés. Manda otro Pentecostés. Ayer prediqué sobre Raquel. Cuando Dios escuchó un clamor desesperado de Raquel, Dios le dio a un hijo que se llamó José. Se alegró Raquel y le dijo, mándame otro, Señor. Y le dio un Benjamín. Yo no sé cuántos pueden decir, Señor, danos un avivamiento. ¿Por qué no le decimos al Señor, danos un avivamiento? Los que están en Facebook, les pido un favor. ¿Por qué no escriben ahí en el comentario, Señor, danos un avivamiento? Señor, danos un avivamiento. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos esa unción? ¿Cuánto necesitamos que Dios nos avive? ¿Cuánto necesitamos que Dios nos despierte? Hay tanta necesidad de un avivamiento. ¿Cuántos podrían decir hoy día, Señor, danos un avivamiento? Lo necesitamos. Si usted lo siente, hágalo. Yo necesito en mi vida, cada día, que Dios saque el hollín, que Dios saque el humo, que empaña la gloria de Dios. Danos un avivamiento. Que todos sepan, manda otro Pentecostés, Señor. Vamos, Moisés, con la alabanza. Al final yo voy a orar. Escuche la alabanza y sigue escribiéndonos. Amén.